Hemos estado hablando sobre cómo ser portadores de luz y no de tinieblas. Estuvimos viendo en Génesis cómo todo era un caos, porque las tinieblas estaban en un desorden. Y hemos visto que la palabra tinieblas en hebreo era, ¿no aprendimos? Tinieblas era ignorancia, escasez, miseria, pobreza también. Ok. Y lo que Dios nos estaba llamando a hacer era portadores de luz. La luz viene de la palabra fon en griego, que es fonético, que es teléfono, todo esto que habla. Entonces, en el principio, antes de crear la luz que nosotros vemos o que conocemos como luz, primero dio la palabra y fueron formadas o arregladas las cosas. Se quitó el vacío. A veces sentimos un vacío porque no recibimos la palabra. Pero luego estuvimos viendo que había un hombre paralítico en el estanque de Betesda. Betesda es el lugar en donde van a alimentarse las ovejas a beber agua, donde toman para vida, pero estaba estancada. Muchas veces estamos bebiendo cosas que no nos funcionan, nos estanca la vida. Y Dios no quiere que tú estés estancado en la vida. Estuvimos viendo cómo poder salir de ahí. Tiene que haber un mover, un movimiento, alguien tiene que agitar algo, y eso era Jesús. Entonces, ¿por qué a veces no portamos luz o por qué a veces estamos estancados? Porque nuestra comunicación con Dios no es correcta. Entonces, hoy necesitamos aprender algo, a cómo poder entender la voz de Dios, porque Dios sigue hablando. Entonces, ¿cómo vamos a entenderle a Dios? Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca que no la hayan alcanzado. Entonces, Dios tiene muchas promesas para tu vida, pero a veces parece que no le alcanzamos las promesas. ¿Por qué sucede que no alcanzamos promesas? Versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel en el desierto. Dios le predicó a través de Moisés. Y luego dice, pero nosotros, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué necesito para que me aproveche la palabra de Dios? Necesito fe, oír con fe. Entonces, hay gente que no aprovecha lo que Dios está hablando. Y hoy yo quisiera que tú aprovecharas lo que Dios está hablando. Yo les aseguro que Dios me habló, se los aseguro. Me dijo 7 veces en toda la semana sobre esta palabra que hoy te voy a compartir. Yo pensé que era para mí, pero cuando yo estuve insistiendo en darles otra palabra, el Señor me insistió que no, que era para todos. Por eso hoy yo quisiera que estuviera muy alerta para que te aproveche la palabra. ¿Están aquí? El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está hablando hoy a la iglesia. Amén. Ahora, hay personas demasiado pasivas porque tienen una muy mala comunicación con Dios. No expresan lo que Dios ha hablado. Y están así. No expresan, no brillan, no pasa nada, no dicen nada, no se mueven. ¿Por qué? Porque no le entienden a Dios. Pero qué bueno que viniste el día de hoy, porque Dios tiene una palabra maravillosa para todos los que están en este lugar, porque Dios quiere que aprendamos a escucharlo a Él, porque Él te ha estado hablando mucho, pero a veces no decodificamos la voz de Dios. Y hoy voy a hablarle a todos, sean líderes, pastores, tengas 30, 40, 50 años de haber conocido de la Escritura o tengas 5 o 6 días, no importa, es para todos.
Quiero que me acompañen a leer Hebreos capítulo 22, versículos 6 al 9. Y está escribiendo Pablo aquí la tercera vez que da un testimonio. En cada testimonio hay una revelación. Y dice Pablo que aconteció que yendo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente le rodeó mucha luz del cielo. Y dice que cayó al suelo y oyó una voz que dice, me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo, que era Saulo de Tarso, era un hombre que había aprendido mucho las Escrituras. Era un hombre que tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Su maestro se llamaba Gamaliel, de los más respetados. O sea, tenía una buena formación, pero él hacía las cosas porque pensaba que estaba bien. Tenía mucho celo de su religión. Entonces empezaron a perseguir a los cristianos. Y algunos mataban y otros metían a la cárcel. Pero él iba con furia. Y iba a Damasco porque allí se fueron muchos cristianos. Y llegando cerca de Damasco lo bajó, lo tumbó una luz. Y entonces le dice, ¿por qué me persigues? En la luz oyó una voz. Y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Quiero que te des cuenta, ¿quién comenzó la comunicación? Fue Jesús. Y Pablo le contestó, ¿quién eres? Entonces le dice, yo soy Jesús de Nazaret. Versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces vieron la luz, escucharon la voz y no entendieron nada. Hoy lo que vamos a hacer es cómo poder entender la voz de Dios. Porque muchos están donde está la presencia de Dios, pero no le entienden y no les aprovecha la voz que Dios está hablando. Yo quisiera que hoy aprovecharas esto. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y tiene mucho poder. Y Él es un Dios de promesa. Y Él lo que quiere hacer es bendecir tu vida y tu familia. ¿Alguien lo cree aquí? ¿Estás listo para esto? Agárrese de la silla. Póngase el cinturón. Porque van a suceder cosas. Amén, amén. Entonces, hay quien sabe de Dios, quien conoce de Dios, pero no le entiende. Una cosa es saber, otra cosa es conocer y otra cosa es entenderle a Dios. Saulo de Tarso o Pablo sí sabía, sí conocía las Escrituras, pero no le entendía a Dios. Hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús y empezó una conversación, le entendió y su vida cambió. Pero ahora yo quisiera que vieras a otra persona que está en Hechos capítulo 11 y vamos a leer versículos 5 al 8. Y está aquí hablando de Pedro. Pedro, entrenado por Jesús, él pudo caminar sobre el agua porque tuvo fe, aunque se hundió, pero caminó. Él pudo ver tantos milagros, pero ahora ya no estaba el Señor Jesús y estaba ungido por el Espíritu de Dios. Había predicado ya varias veces. Mucha gente cambió su vida, primero 3,000, luego 5,000, sanaba a muchos, liberaba a endemoniados, resucitó a Dorcas o Tabita, según lo escrito. Y él pensaba que ya sabía todo. Pero Pedro no estaba viviendo lo que Dios quería que viviera. Entonces él pensaba que ya era todo. Entonces Pedro estaba orando y estaba en un lugar de Jope orando.
Y Dios le responde. Leamos, versículo 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis. ¿Cómo estaba? En un éxtasis. Una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía por los 4 puntas. Era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Yo oí una voz que me decía, mire nada más, Dios estaba hablándole. Primero, le dio una visión. Segundo, oyó una voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Sucedieron 3 veces, bajó el lienzo, le mostró los animales. Otra vez y le dice, Pedro, levántate y come. Y entonces él no platica con Dios, solamente le responde, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. 3 veces le habló Dios por una visión y oyó una voz. Y no le entendió a Dios, porque su comunicación no fue la correcta. Entonces ya a la tercera le dijo, mira muchacho, van a venir unos hombres, no te resistas en ir con ellos. Entonces llegan, tocan, abren la puerta, le dicen, oye, vengo de parte de el centurión que nos manda a traerte porque quiere hablar contigo. Y entonces allá va Pedro, y Pedro va a la casa del centurión y empieza a compartir las escrituras, la palabra. El centurión dice que vino un ángel y le habló, porque el centurión sí creía en el Señor de Israel. Y había habido un ángel, le dijo, manda por Pedro que está en Jope, él se llama Simón, pero es... Y lo manda, le da hasta la dirección. Ahora, quiero que nos centremos ahora en los versículos 15 y 16. Cuando comencé a hablar en la casa del centurión, dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos, como se nos ha... perdón. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces cuando empezó a suceder, dice que entendió, porque se acordó. ¡Wow! Ya le entendí a Dios, me habló 3 veces y me habló audible y no le entendí hasta ahorita. Porque cayó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó en todos los que estaban en ellos, pero también en Pedro, haciéndole entender y recordándoles lo que ya le había dicho el Señor Jesús. Pedro, siendo un líder, no estaba entendiéndole a Dios hasta que vino el Espíritu Santo. Hasta aquí estamos todos, ¿me siguen? Entonces, ¿sí le habló? Sí le habló. Como también te ha hablado a ti, seguro que sí. Entonces resulta que Dios no nos va a hablar al razonamiento. Quiero decirte, Pedro tenía mucha hambre, sentía hambre. Y Pedro interpuso lo que sentía a lo que Dios le hablaba. Y a veces nosotros reaccionamos mal a lo que nos dice Dios porque anteponemos los sentimientos. Entonces Pedro sentía hambre y no le entendió a Dios porque pensó que se tenía que comer esos animales que bajaban. Y Dios no le estaba diciendo eso. Le dice, Pedro, yo te estoy hablando y no me estás entendiendo porque tú lo estás razonando conforme a lo que sientes y no conforme a lo que yo te estoy hablando. Y lo que Dios decía es que se estaba abriendo la puerta para el reino de Dios a todo el mundo. Y hoy quiero decirte que Dios va a empezar a darnos un entendimiento diferente a todos los que estamos aquí, si no es que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2.
No se conformen a este siglo. Conformarnos es tomar la forma, ser como todo el mundo. No, pues sí, a la carrera. ¿Cómo vive el mundo? Comida rápida, todo a la carrera. O sea, no hay tiempo para nada y todo el mundo atrapado con el celular, con el WhatsApp, el Facebook y todas esas cosas. Atrapados. Encarcelados en los medios de comunicación. Y dice, no se conformen en este siglo, sino sean transformados por medio. Transformados es metamorfosis, cambiar. Hoy Dios quiere cambiar nuestra vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No está diciendo renovamos nuestros pensamientos, aunque sí, pero está diciendo a través de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que estar siendo renovado constantemente. Y dice para que podamos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Buena, agradable y perfecta. Es un proceso. No todo lo bueno es agradable. ¿A quién le gustan las inyecciones? Porque aquí tengo unas. ¿A quién le gusta la varita? La varita da sabiduría, pero a nadie le gusta. ¿A quién le gusta que lo reprendan? A nadie, pero a veces es bueno. No todo lo agradable es perfecto. Hay cosas muy agradables, pero no es lo que Dios quiere. Dios nos quiere llevar a lo perfecto y es un proceso. Pero yo no puedo entrar en un proceso si es que no entiendo. Yo te voy a hablar de un proceso para que podamos entenderle a Dios, porque hoy Dios va a tocar tu corazón. Pero no se puede entender la voluntad de Dios con el razonamiento. A Dios no lo podemos conocer con la mente. Es impresionantemente diferente. Dios está en este lugar y se quiere manifestar a tu vida, pero a Dios no lo podemos conocer con la mente. Con la mente se generan emociones y con mis emociones no puedo conocer las cosas de Dios o la voluntad de Dios, aunque van a venir emociones. Porque el reino de Dios es gozo, paz y justicia. 2 de esas 3 son emociones. Entonces, hoy vamos a ver cómo renovar nuestro entendimiento. Amén. Quiero que leamos 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Dices, antes bien, como está escrito, ponga atención, antes bien como está escrito. Dios es un Dios que ya dejó todo escrito para no perdernos. La palabra de Dios es la palabra más segura. Pasará cielo y tierra, pero su palabra permanecerá. Dios es un Dios de palabra. Lo único estable en este mundo es la palabra. El cielo va a ser sacudido, va a caer, la tierra se va a mover. Lo único estable es la palabra de Dios, pero si tú estás en la palabra estarás seguro. Amén. Y dice la palabra, antes bien como está escrito. Ponga atención. Hay cosas que yo le voy a hablar de lo que ya está escrito. Porque a través de lo que está escrito va a venir una revelación. Revelación me ayuda a entender para que yo pueda tener una declaración. De otra manera, lo que está escrito para que se haga una realidad necesita entendimiento. Lo que está escrito para poder entenderlo necesita una revelación. Pedro sí tenía una revelación porque tuvo una visión y oyó una voz, pero no lo decodificó, no tuvo entendimiento. Entonces, dice aquí, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. He estado orando y anoche me salí a orar a las calles,
a pie, no en el carro. Y me dijo, todos van a ir porque me aman. Y unos me aman de una manera y otros de otra, pero no conocen mi corazón la mayoría. Y yo quisiera que conocieran mi corazón. Por eso yo te mando a que hables lo que yo te dije toda la semana, para que me conozcan más. Entonces me dijo, todos me aman, pero Dios ha preparado esta palabra para los que le aman. Usted está aquí porque ama a Dios. O sea, mucho o poquito, de diferentes maneras estás aquí porque es la voluntad de Dios. Te trajo, no se mueve una hoja sin la voluntad del Padre. Y aquí está el Señor, junto contigo. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu es el que lo escudriña. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero qué impresionante está esto. Dice que Dios primero nos da la palabra, luego nos da la revelación y luego nos escudriña a nosotros y lo más profundo de Dios. Lo más profundo de Dios es su corazón. Y lo que Dios quiere es que tú conozcas su corazón. Cuando tú conoces el corazón de Dios, dices, wow, es que impresionante, es que esto es mío. Por eso, cuando tú conoces más a Dios, dice, Dios es mío, mi Padre. Porque conoce su corazón. Ahora, no podemos conocer a Dios por el intelecto, el razonamiento, por los sentimientos. No se puede, imposible. La mente humana está inservible para conocer a Dios por las maneras naturales. Nosotros podemos conocer a Dios solamente por el Espíritu de Dios. Es únicamente por el Espíritu de Dios. Ya lo hemos visto en estas escrituras y podríamos hablar más de estas escrituras. Pero hoy te voy a decir cómo es que Dios habla. Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, habiendo hablado por los profetas, habiendo hablado de muchas formas, ahora está hablando por el Hijo, por Jesús, que es la palabra viva, que es Emmanuel, la palabra encarnada. Dice, pero ahora también nos está hablando por el Espíritu. Cuando Dios nos está hablando, entonces nos está revelando cosas. Es que nosotros a veces queremos interponer los sentimientos, pero cuando nosotros comprendemos lo que Dios está hablando, lo que va a suceder dentro de nosotros por el entendimiento, nos va a hacer ser firmes, constantes, comprometidos y fieles. Cuando nosotros no entendemos lo que Dios nos está hablando, no somos comprometidos con Dios y por lo tanto no somos fieles. Siendo hijos, siendo pueblo de Dios, no fieles, porque no hay compromiso. ¿Por qué no hay compromiso? Porque no hay entendimiento. Lo repetiré muchas veces. Porque somos enseñados por repetición. Esa es una clave, es una llave. Porque yo soy enseñado o entrenado por Dios para comprender a Dios si me lo repite. Entonces, Dios me habló muchas veces, 7 veces, toda la semana. Yo pensaba que era para mí y dijo, no, es para todos. Porque yo quiero que me conozcan más. Es como cuando está pequeño, te enseñan los números tus papás. A ver, el 1, 2, 3, 4. ¿Qué sigue del 6? Y todo, el 6, el 6, el 7. Bueno, y entonces te ponen unos dibujos que llevan un montón de dibujitos. Muchos dibujitos. Y entonces te dicen tus papás, a ver, haz una línea del 1 al 2, del 2 al 3, del 4 al 5. Y entonces tú empiezas a dibujar. A ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y al principio no agarran ni la onda, pero luego, ¿qué ves? ¿Qué ves? A ver,
¿Qué ven aquí? Ay, sí, porque ya están los ojitos lacrín. Pero si no le pongo eso, no me dicen que es un caballo. Pero tú le vas diciendo al niño, a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? Cuando ya van más adelantados, digo, wow, es un caballo. Hoy como hijos de Dios, yo te doy la palabra ya escrita que te dicen 1, 2, 3, ¿qué sigue del 6? Ok, a eso es lo que sigue la palabra escrita, pero ahora el Espíritu Santo te va diciendo, a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y entonces hasta que tú dices, oh, ya lo vi, ya le entendí, es un caballo. Pues así habla Dios, porque Él habla de muchas maneras, de muchas formas. Y ahorita te está hablando a través de mí, porque yo no estoy inventando la palabra, y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y ha sido escrita y está siendo hablada porque eres bien importante para Dios. Pero se te va a revelar por el Espíritu. Es el Espíritu el que te guía, es el Espíritu el que te infunde aliento, es el Espíritu Santo que viene de la palabra ruá en hebreo o en griego. En griego es neuma, que es un soplo. Entonces el Señor, por el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra te está soplando ahorita. Y tú lo recibes. Y cuando tú respiras, se viene dentro de ti. Sí, no estoy hablando de locuras. Estoy viendo cómo va a cambiar nuestra vida. Si está escuchando usted la palabra y la está creyendo por fe, se está haciendo parte tuya. Pero ahora vas a empezar a entenderle más a Dios. Dios me está hablando. ¿Cómo? De muchas maneras. Me ha hablado a través de los niños. Mire, me habló por las noticias, a veces por las películas, por la misma escritura, pero como dice, como está escrito. Y entonces viene una revelación y por la revelación que es por el Espíritu Santo puedo conocer más el corazón de Dios. Pero Dios también te va a revelar más de tu corazón. Amén. Ahora, ¿por qué no debemos de interponer lo que sentimos o el intelecto? Hay personas que vienen y que me dicen que si los caso, jóvenes. Los jóvenes vienen y dicen, pastor, ¿me puedes casar? Dijo, sí, ¿por qué se quieren casar? Dijo, porque estamos muy enamorados. Le digo, no, eso no sirve para nada. La verdad, en serio. ¿Cómo no? Pues si nos amamos. Es que no sabe, me mueve el tapete. Ay, es que no sabe. Siento maripositas en el estómago y no puedo dejar de hablarle. Cuando se despiden y ya llegó a la casa, le habla, es que te extraño. Están bien enamorados. ¿Y saben qué es estar enamorados? Emociones. Se casan y el sentir o el nivel de enamoramiento se baja cuando sacan los trapitos al sol. Y entonces empiezan a pelear y se divorcian amándose. Amándose. ¿Por qué razón? Porque eran emociones. Las emociones son inestables. Cuando yo decido comprometerme por emociones, va a ser un desastre. Yo les digo, si ustedes me dicen que se van a casar porque entienden que Dios los está uniendo y va a ser por fe, la fe es sólida. La palabra que ustedes están entendiendo es sólida, no emocional. Y cuando eso sucede, los jóvenes pueden construir su futuro, su vida y son fieles. Entonces, cuando yo entiendo, me comprometo y cuando me comprometo, permanezco fiel. Si tú quieres serle fiel a Dios, necesitas pedirle que te ayude a entenderle. Pero una vez que le entiendes, te comprometes. Entonces me encuentro con cristianos que no son comprometidos. El Señor Jesús me dijo, ve y haz discípulos. Los discípulos tenemos que enseñarles para que entiendan. Una vez que le entienden, permanecen. Pero hay tanta gente que llega a la iglesia y se va, llega y se va. ¿Por qué? No entendieron. Y como no entendieron, no son fieles. Pero si usted es una persona que ha permanecido fiel porque le ha entendido a Dios, ahora es tiempo de renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Seguir el proceso que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Me están entendiendo? Eso. Porque esto se va a poner muy bueno. Entonces no podemos vivir a base de sentimientos, sino a base
de entendimiento por el Espíritu, no de mi entendimiento, de el entendimiento por el Espíritu. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito. ¿Sabe que este es el santo más chiquito, verdad? Porque es santito. Hay otro santo volador que es el zancudo. Ah, no, perdón, me resbalé. Téngame paciencia. No, pero sí hay otro santo más chiquito, es San Francisco de Asís. No, no es cierto. Ya ven, ustedes me distraen y ya iba muy bien. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Quien nos va a renovar es el Espíritu Santo, que nos va a renovar el entendimiento. Cuando entendemos lo que hay en el corazón de Dios y lo que hay en mi corazón, se van a hacer uno. Tu corazón y el corazón de Dios se van a hacer uno por el Espíritu Santo. Pero hoy le vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo que está descendiendo en este lugar. Aunque no lo veas, yo sé que ya empezaron a sentirlo. Amén. ¿Están listos? Entonces es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice, y antes de leerlo, Jesús está hablando la parábola del sembrador y dice que hay 4 tipos de terrenos. Un camino duro, pedregales, espinos y buena tierra. Los 3 primeros dice que cae la palabra de Dios y no da fruto porque interpusieron sus sentimientos, su intelecto. Unos estaban afanados por las riquezas, todos. Otros con gozo las reciben, pero no profundizan porque les interesan más otras cosas. Otros estaban endurecidos, no oyeron con fe. Entonces interpusieron sus emociones y su intelecto y no funcionó. Pero luego viene este versículo y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que. ¿Qué pasa con los que oyen y entienden? Producen. ¿Qué producen? Fruto. Ok. El día de hoy yo te estoy dando una palabra que viene de parte de Dios, porque si ¿alguien me está escuchando? Amén. Si me estás oyendo y entiendes esta palabra, te vas a convertir en alguien bien productivo. Amén. No por nosotros, sino por Dios. Porque el que oye y entiende se va a convertir en alguien productivo. Cuando no somos productivos, es porque oí pero no entendí, o porque no me interesó lo que oía, porque no oí con fe. No me aprovechó la palabra. Pero si hoy te aprovecha la palabra, quiero decirte, tu vida va a ser cambiada totalmente por el poder que ha venido del cielo, y es el Espíritu de Dios que está en este lugar. Amén. Amén. Entonces yo no quisiera ministrarte emociones, porque las emociones se van a acabar. Al rato vas a estar otra vez todo hecho bolas. No, lo que quiero ministrarte es la Escritura, para que el Espíritu Santo te la revele a ti y para que tú puedas entenderla y declararla. Cuando tú la declaras, se hizo una realidad para ti. Tú declaras la Escritura que se te está siendo revelada y se va a hacer un hecho para tu vida. Amén. Ahora, nos encontramos que cuando Jesús murió y resucitó, las mujeres ya habían ido a decirles que había resucitado, pero no le creyeron los discípulos. No le pusieron atención a Jesús. Jesús les dijo, miren, es necesario ir a Jerusalén, me van a matar los ancianos, al tercer día voy a resucitar, y esto es para que se cumplan las Escrituras. Y lo escucharon, se los dijo varias veces, no le entendieron. Entonces, leemos Lucas 43, 31. Dice la Escritura que iban 2 discípulos de Jerusalén, que Jesús les dijo, no se me vayan ahí, quédense orando. Se fueron de Jerusalén a Emaús. Emaús quiere decir aguas turbias, confusión. Eso es lo que quiere decir Emaús.
Entonces, de Jerusalén a Emaús hay 7 millas. O tuyas. O no, mías. 7. Iban caminando los discípulos. ¿Qué creen que iban interponiendo y platicando? Sus emociones. Iban llorando. ¡Ay, cómo es posible! ¡Qué malos son! Mira nomás, mataron a Jesús y fueron unos ingratos. Iban caminando hablando. Y Jesús los escucha, se va con ellos. Dice, ¿qué pláticas traen? ¿Qué? ¿Eres el único que no sabes? ¿Qué no estás enterado? ¿No compraste el sol del norte? Sí, todavía hay el sol. El Vanguardia. ¿No escuchaste las noticias de Loret de Mola? ¿O TV Azteca? No escuchaste. ¿Qué te ocurre? Pues si todo el mundo sabe lo que pasó. Mataron a Jesús y estaban llorando. No sabes, fueron bien malos. Y Jesús hace algo. Dice que les empezó a explicar las escrituras desde el principio. Muchachos, miren que estaba escrito desde el principio. Y dice que les fue mostrando las escrituras desde el principio hasta el fin. Y cuando llegaron a ese lugar, entraron a un aposento y dice que Jesús hizo algo. Tomó pan, lo partió y se los dio y se les fueron abiertos los ojos. Entonces entendieron, wow. Y se desaparece Jesús. Ya no estaba. Con razón, cuando venía escuchando la palabra, algo ardía dentro de nosotros. Algo sucedía, mas no le entendíamos. Hasta que compartió el pan, se le abrieron los ojos y vino un entendimiento. Entonces se acordaron de lo que les había dicho. No solamente les explicó lo escrito, se acordaron de que Jesús ya se los había dicho. 2 veces se los dijo, antes de que muriera y después de muerto. Y ahora resucitado. Entonces, ¿cuántas veces Dios te ha dicho que Él ha venido a morir por ti? Porque Él está esperando en ti y te va a rescatar y te va a hacer contigo algo grande, porque tú eres su portador de luz. Tú eres especial para Dios, pero tienes un diseño. Tú tienes un diseño. El diseño de Dios por el cual te trajo este día es para llenarte de su Espíritu Santo. Y cuando te llena del Espíritu Santo, va a cambiar todo el panorama de tu vida. Porque es por el Espíritu Santo que le vas a entender a Dios, y cuando tú le entiendes, renovaste tu entendimiento, vas a ver la vida diferente. Tenemos que ver la vida diferente. Amén. Eres especial para Dios. Me dice el Señor. Hay gente que ha estado sufriendo. Se sienten frustrados. Hay gente que ya se siente viejos. Gente que se siente lastimada. Hay gente que no se ha valorado. Y ya les he hablado lo escrito muchas veces, pero no me han entendido. Pero hoy voy a enviar el Espíritu de Dios, dice el Señor, para que le puedan entender y ustedes se vuelvan a levantar, porque ustedes deben de ser luz para el mundo. Ustedes tienen que cambiar a su alrededor todo lo que tocan. Créanle a Dios. Pero hoy Dios se va a mostrar y se va a manifestar a tu vida. Amén. Ahora, entre lo escrito y lo que ha de suceder, se interpone la renovación del entendimiento. Una vez que tú entiendes y estás viendo lo que ha de suceder, viene una declaración. Cuando tú declaras, se afirmó lo que tú creíste. Si tú no declaras, no se afirma. Y esto está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13. Dice, por cuanto recibí este espíritu de fe, por lo cual hablé. Nosotros también hemos recibido este espíritu de fe, por lo cual hablamos. Cuando tú hablas la fe, se arraigó en ti la palabra escrita, o ya se hizo una realidad. Amén. ¿Estamos aquí? Dígame amén los que se están durmiendo.
Bueno, está bien, es que está recibiendo descanso. Dice el profeta David que viene y dice, los que se están durmiendo es porque aquí encontraron paz. O yo los dormí. En Hechos capítulo 2, versículo 17, viene el Espíritu Santo y se levanta Pedro. Y había tanta gente allí que pensaban que lo que estaba sucediendo era de locos y era las 9 de la mañana. La primera hora para ellos es a las 6, la segunda hora es a las 9. Y empezaron a decir, están bien borrachos, mira nomás, qué escándalo, ¿cómo se les ocurre? Y Pedro se levanta y les dice, miren, no lo pellizquen. Les dice Pedro a todos, le dice, lo que hoy está sucediendo ya fue escrito por el profeta Joel. Entonces les está trayendo algo que ya está escrito de parte de Dios, que ahora viene la revelación a Pedro y se las está hablando. Bien fue escrito por el profeta Joel. En los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo. Y dice, para que tengamos visiones, sueños y profecías. No están ebrios como ustedes piensan, están juzgando por sus emociones o por su intelecto, pero no están ebrios, están llenos del Espíritu. Entonces le está diciendo, esto está escrito, y para que entiendan lo que ya está escrito con lo que está sucediendo, viene esta revelación y se las estoy diciendo para que lo entiendan. Porque cuando ustedes lo entienden, entonces ustedes se comprometen con Dios. Y cuando se comprometen con Dios, se mantienen fieles para con Dios. No podemos ser fieles si no le entendemos a Dios. Y hoy yo estoy hablando la palabra y le estoy diciendo lo que ya está escrito para que entiendan que el Espíritu Santo les va a hablar cosas bien interesantes a cada uno. Y va a empezar desde ahorita. Y si algunos pensaban que sí les había hablado como a Pedro, pero no habían renovado su entendimiento y por lo tanto estaban estancados o no desarrollaban más, hoy quiero decirles, este es el punto de partida para que cambien muchas cosas en tu vida. Amén. Comprométete con Dios, si es que le entiendes. ¿Por qué a veces no entendemos? ¿Por qué no le comprendemos aunque venimos y escuchamos los domingos y le echamos ganas? Oramos, pero oramos conforme a lo que sentimos. ¿Por qué ponemos el intelecto? Ahora quiero que me acompañen a leer Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es un tormento del corazón. Otra traducción dice que la esperanza que se demora enferma el corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hay tantas cosas que no han sucedido en nuestra vida porque no le hemos entendido a Dios. Cuando nosotros estamos esperando cosas de Dios y no suceden, nos enfermamos en el corazón. Porque con el corazón entendemos, con el corazón creemos, con el corazón confiamos. Cuando se está demorando, uno deja de confiar en lo que está escrito. Y a veces nos enfermamos por no perdonar, por no hacer su voluntad, por estar desanimados, por sentirnos culpables, pero lo que Dios está haciendo el día de hoy es restaurando el corazón para que tú lo entiendas. Porque es tu corazón el que se va a restaurar hoy, porque el corazón tuyo ha sido diseñado por Dios, no por nadie más, para ser lleno de su Espíritu, para que puedas caminar con Dios. Amén. No me vean así tan feo. ¿Sí le creen a Dios? ¿Y por qué no le va una sonrisita a Dios? Porque si tu comunicación es mala con Dios, nos volvemos bien pasivos.
Sí, sí creo en Dios. Sí, pues sí. Pues no, pues ay, como sea. No, así no. Y veo que cuando Dios habla, uno se vuelve loco. Por eso sigo diciendo que estamos locos todos ustedes. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando. Entonces Dios dio una promesa que hoy yo quisiera que se cumpliera aquí. El Señor Jesús dejó algo dicho y lo escribió Juan en capítulo 7 de Juan. Y quiero que leamos dos versículos, el 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, las fiestas de Dios, conocidas como las fiestas de Israel, una de esas fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué va a beber? El agua de su palabra. 38. El que cree en mí, y mi pregunta es: ¿alguien de aquí cree en el Señor Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cómo dice la Escritura? Lo que ya les estoy diciendo como Pedro, o como Pablo, o como Juan, lo que ya está escrito, que yo se los estoy dando a entender por la palabra, dice: cuando usted lo entiende de lo que ya está escrito, por su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Y esto decía, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él. ¿Alguien de aquí cree en el Señor? ¿Qué cree que va a suceder ahorita? Ríos de agua viva por tu interior. Y Él se va a manifestar de muchas maneras. Es esta promesa de Dios para ti. Te trajo, no es ninguna casualidad que estés el día de hoy aquí, porque Él te quiere hablar. Y si te quiere hablar es porque está muy interesado en ti, para que tú permanezcas con Dios siendo fiel. Pero no puedes permanecer si no le entiendes. Pero si le has entendido, van a suceder más cosas. Amén. Ahora, Pablo hizo algo que voy a hacer yo. Pablo oró por los de Éfeso. Escribió, y esto viene en Efesios capítulo 1, versículo 18. Y dice: oro por ustedes, para que alumbre el Espíritu Santo los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a los que les ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces el Espíritu Santo te quiere dar a entender quién eres tú, cuál es la esperanza que quiere poner en ti y cuánto tú eres rico en la gloria de Dios ya. Pero hay quienes siguen como los de Maú, todos tristes. Pero hoy yo te he hablado la palabra para que tú salgas de esa tristeza y tu vida sea transformada. Amén. 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 Entonces, en lo que ya está escrito, la revelación y la declaración, yo voy a empezar a declarar algo. Pero yo quiero pedirte 5 cosas a ti. 5. La primera es que respires. A ver, profundo. Yo no pude hablar si no primero respiro. Dice la palabra que Dios sopló sobre el hombre cuando lo formó. Y dice que hizo un ruá. Y recibió el Espíritu. Y entonces vivió. Entonces Dios sopló. Hoy lo que yo les acabo de hablar es la palabra del Espíritu. Entonces, vuelve a respirar. Bueno, al rato te pido que lo vuelvas a hacer. No puedes hablar tú con Dios si no respiras. Si respiras, entonces
Tienes aire para hablar, porque se está tratando de entender, conocer a Dios por restaurar tu comunicación con Dios. No puedes decir que vas a hablar con Dios si no estás usando tu boca. Segunda cosa, mueva su lengua, quiero ver la lengua moviendo. Eso. Me van a decir que estoy loco, y sí, por Dios. Tú no puedes pedirle a alguien más que mueva tu lengua por ti. ¿Para qué sirve nuestra lengua? Para degustar y todo eso. No, no. Tu lengua también sirve para modificar tus palabras. Tú hablas y Dios te puso la lengua, ¿sí es así? Entonces, nadie va a hablar por ti nada más que tú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú vas a respirar y tú vas a mover tu boca con tu lengua. Nadie más lo va a hacer por ti. Tercer cosa, quiero que te vuelvas como un niño el día de hoy. Porque nadie puede meterse al reino de Dios si no se vuelve como un niño. Un niño tiene dos características: es humilde y todo lo cree. Y a veces interponemos nuestras emociones, aunque cuando venga el Espíritu Santo va a usar las emociones como Él quiere. Para que se formen esos ríos internos, tienes que ser un niño que cree y que es humilde. Pero si tú dices, no, yo voy a controlar las emociones, ya no dejaste al Espíritu Santo usar tus emociones. Y Dios quiere cambiar las emociones tuyas, las que son tóxicas, por emociones de Dios. Como paz, como gozo, como justicia. Pero todo eso es lo que Dios quiere cambiar en ti. Hoy Dios quiere hacerte un trasplante de emociones. Pero a veces cuando Dios nos está hablando, yo me agarro a llorar, en serio. Toda una Magdalena, ¡wow! Porque me habló, yo, wow. Y a veces estoy tan bajo presión y Dios me quebranta y empiezo a llorar. Pero yo no lo controlé. Pero era el Espíritu el que estaba intercediendo por mí. Y a veces río. Y a veces empieza a cambiar mi manera de orar y de hablar. Por eso dice que el que le crea a Dios le van a seguir estas señales: echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas y beberá cosas mortíferas, no les pasará nada, pondrán manos sobre enfermos, sanarán. Y empieza a hablar una serie de cosas que sucede cuando viene el Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, pero no es para los que tienen 300 años en el Evangelio, no, es para todos. Todos fueron diseñados porque Dios los ama tanto que quiere llenarlos del Espíritu Santo el día de hoy. Y cuando viene el Espíritu Santo se generan ríos de agua viva, y a veces hablas en lenguas, en otras palabras, te cambia la manera de decir y de comunicarte con Dios, porque es su espíritu y tu espíritu que están en comunicación. Cuarta cosa, no permitas que tu intelecto estorbe. ¿Cómo debo? No, yo tengo que mantener la postura. No, yo no soy ningún loquito. No. Yo tengo que ser así como que y a veces nuestro intelecto ha estorbado la manifestación del Espíritu de Dios. Y quinta cosa, deja que su Espíritu te hable y tú le hables a través del Espíritu. Se convierte en una unidad, tú y el Espíritu. ¿Alguien de aquí quisiera ser lleno del Espíritu? La promesa es para el que la cree.